reunirnos juntos, un solo corazón, un solo propósito. Primero vamos a pedir a todos los hermanos que están conectados en la plataforma de Zoom que puedan encender sus cámaras. Y también cuando el pastor nos comparte, hace alguna pregunta, nosotros podemos manifestar a través de gestos. Bien, entonces primero vamos a dar inicio con las alabanzas. Vamos a invitar al evangelista Israel de la Iglesia de la Paz. Él va a dirigirnos 3 alabanzas. Adelante, evangelista Israel. Muy buenas noches, pastores, en esta noche y también hermanos. Sean bienvenidos al culto de esta noche, al culto de la tarde, juntamente al pastor Juan Kim de la Iglesia Buenas Nuevas de Chile. Bien, vamos a comenzar en esta tarde con el culto. Vamos a iniciar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 90, El amor del Señor Jesús. Cantemos el himno número 90, El amor del Señor Jesús. El amor del Señor Jesús es incomparable. La paz que el Señor me da, nada la supera. El amor del Señor Jesús no se puede explicar. Su santa sangre nos limpió, su amor es sin igual. El gozo del Señor Jesús llena mi corazón. Sin el amor de mi Señor, dolor me invadirá. El amor del Señor Jesús no se puede explicar. Su santa sangre me limpió, su amor es sin igual. La gracia del Señor Jesús cubre todo el mundo. Al ver el rostro del Señor, gozoso estaré. El amor del Señor Jesús no se puede explicar. Su santa sangre me limpió, su amor es sin igual. Vamos a continuar alabando al Señor. Cantemos otro himno, número 123, Oh, sin Él no puedo vivir. Vamos a cantar el himno número 123. La paz verdadera en mi corazón, nunca nadie la puede quitar. En mi corazón el Señor es Salvador, oh, sin Él no puedo vivir. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. En el mundo no hay paz, solo guerra y dolor, y la gente vive con temor.
que regrese el Señor de paz, la guerra no terminará. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. Sí, vamos a continuar alabando un himno más. Vamos a cantar el himno número 348, Camino en la Luz. Cantemos el himno número 348. Antes vivía en tinieblas, pero ahora camino en la luz, camino en la luz. Anunciaré la verdad que hay en su palabra, bajo su luz caminaré. Voy a caminar siguiendo su luz, alabando a Cristo. Aleluya, aleluya, alabo al Señor. En la luz caminaré. Me acompaña Cristo donde quiera que yo voy. Camino en la luz, camino en la luz. Anunciaré la preciosa palabra del Señor. Bajo su luz caminaré. Voy a caminar siguiendo su luz. Camino en la luz alabando a Cristo. Aleluya, aleluya, alabo al Señor. En la luz caminaré. La gracia del Señor cubrió al mundo pecador. Camino en la luz, camino en la luz. He sido redimido por la sangre del Señor. Bajo su luz caminaré. Voy a caminar siguiendo su luz. Camino en la luz alabando a Cristo. Aleluya, aleluya, alabo al Señor. En la luz caminaré. Sí, hermanos, y hasta aquí en esta noche vamos a cantar las alabanzas. Nuestro corazón para el culto, disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Bien, una vez más, les invitamos a todos los hermanos que están participando a través de la plataforma del Zoom, que puedan encender sus cámaras. De esta manera usted estaría participando como si fuera un culto presencial, ¿no? Con todo su corazón, disponiendo también su tiempo, ¿no? Para escuchar juntos la palabra de Dios. Bien, vamos a continuar con la oración. Invitaremos al pastor Andrés Guachani de la Iglesia de Santa Cruz. Adelante, pastor Andrés Guachani. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, pastor Juan. Y de verdad, hermanos, hermanas, buenas tardes. Estamos muy agradecidos esta tarde, de verdad, de poder preparar nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios por mediante el siervo, y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te estamos agradecidos, Padre, por este tiempo que cada día, Señor, usted nos da de su gracia, de poder escuchar, Señor, tu palabra. Así como hoy, Señor, usted prepara, Señor, como cada domingo el culto unido, Señor, con tu pueblo, Señor, que verdaderamente, Señor, estamos muy agradecidos. Como usted, Señor, mediante su palabra, cada día, Señor, nos da la esperanza. Aún, Señor, como el problema que hay, Señor, mediante la situación del coronavirus. Pero, Padre, creyendo en tu palabra, tu promesa, Señor, nosotros estamos muy agradecidos de cada día, Señor, que su siervo nos transmite también mediante su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos seguros que hoy también, Señor, este culto unido será de mucha bendición, Padre, para
cada uno de los hermanos, de poder escuchar tu palabra y de poder alimentarnos, Señor, mediante tu promesa. Padre, te agradecemos, Señor, así también hoy usted permita, Señor, que los hermanos puedan ya, Señor, poder participar de este culto. A veces, muchas veces, Señor, como también, Señor, vine pensamientos, pero Señor, hoy es un día muy especial, el día del Señor. Y te damos gracias, Padre. Esta tarde también rogamos por su siervo, Señor Pastor Joaquín, que usted use grandemente, Señor, a su siervo para podernos transmitir tu corazón a un pueblo que verdaderamente usted un día escogió, Señor. Te agradecemos, Padre, esta tarde. Así también te damos gracias, Señor, por nuestro siervo Pastor Oxopar, que en verdad nos permite, Señor, cada día de poder, Señor, escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, y te encomendamos todo esto, orando en el bendito, precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Bien, ya hemos dado inicio, ¿no?, a este culto unido. Dios nos bendice, participando los hermanos juntos en un solo corazón, aún de diferentes nacionalidades, diferente horario. Pero ustedes saben, delante del Señor solamente existe una sola patria, la patria celestial. Y eso es lo que nos hace uno, ¿no?, con el Señor. Hoy estaremos escuchando al pastor Joaquín de la Iglesia de Chile, ¿no? Ustedes van a disfrutar un platillo muy especial a través de la palabra del Señor. Ahora vamos a escuchar el testimonio. Vamos a invitar a nuestra hermana Carmen Paredes de la Iglesia de La Paz. Adelante, hermana Carmen. Sí, pastores, buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy estoy muy agradecida a Dios también, ¿no? Porque me permite testificar. Yo estoy este tiempo muy, muy agradecida porque veo la obra de Dios, ¿no? Ese tiempo, como Dios me permite el servicio a los niños junto con las maestras, ¿verdad? Y en cada paso que damos hay mucha dificultad, pero también hay mucha alegría, mucha felicidad. Veo mediante la palabra también que mi corazón fácilmente se enaltece, fácilmente puede verse a sí mismo, puede como establecerse a sí mismo si no es bajo la guía del siervo de su iglesia corregido. Anteriormente yo no podía ver esa parte, ¿no? Fácilmente no podía hacer, hago esto, hago aquello, soy feliz, hago esto, y mi obra se establecía dentro de mi corazón, pero no podía ver la obra de Dios. Aún haciendo muchas cosas dentro de la escuela bíblica, ¿no? Se me permitió el cargo de oficina y dentro de eso yo puedo encontrar constantemente falla, ¿no?, en mi ser, porque veo mi obra o hago mi obra. Entonces, cuando hay eso, el siervo constantemente, ¿no?, interviene bajo la palabra. Interviene, ¿por qué? Porque ama mi espíritu. Yo no podía entender esa parte mucho antes, pero ahora yo sé, ¿no? Ama mi espíritu. El siervo de Dios ama mi corazón, protege, guarda bajo la palabra. Por eso cuando mi corazón rápidamente se enaltece, rápidamente es intervenido, ¿no? Y esa parte yo muy agradecida estoy por la iglesia, por la salvación que Dios me ha permitido un día, porque también esa salvación puedo compartir con los niños, puedo compartir con personas que muchas veces no conozco, muchas veces se han opuesto hacia el evangelio, pero por la palabra de Dios, por la promesa de su siervo, puedo avanzar. Este tiempo también de verdad es muy bendito. Aún la dificultad está ahí, aún la situación está ahí, pero más fuerte es el que está en mí, Dios de verdad. Yo no puedo ver más allá. Aún la situación, aún de verdad, el corazón del ser humano es muy, muy estrecho. No puede ver si no es bajo la guía. Ayer el siervo de Dios también compartía, ¿no?, con los jóvenes. De verdad, si no da un paso de fe, no puede ver la gloria de Dios. Yo de verdad
Muchas veces tengo miedo, aún a consultar a los siervos tengo miedo, pero los siervos, las hermanas, las guías me empujan a consultar al siervo. Así puedo avanzar. Aún viéndome a mí misma, difícil, pero viendo a Dios, más fácil se hace mi corazón. Este camino de verdad es bien bendito. Yo agradezco a Dios bastante por su iglesia, por la guía de los siervos que constantemente han estado, desde que yo recibí la salvación, siempre he estado bajo la guía, o la guía está conmigo, no, aunque yo no quería, no, aunque mi corazón es rebelde, pero la guía siempre ha estado. Los siervos siempre han estado cuidando de mi vida. Cada siervo es bendito. De verdad yo agradezco a cada uno de ustedes, siervos de Dios, a la iglesia, porque Dios guarda por medio de ustedes mi vida. Muchas gracias. Hasta aquí mi testimonio. Sí, muchas gracias, hermana Carmen, ¿no?, por su testimonio. Y vamos a continuar con nuestro culto unido. Ahora están participando no solamente los hermanos de Bolivia, ¿no?, están participando los hermanos de Chile, de Ecuador, y así juntos, un solo corazón, estamos recibiendo nuestra bendición. Imagínense, ¿no?, para poder estar en un culto presencial así, tendríamos que viajar, ¿no?, pero a través de la plataforma de la participación virtual, Dios nos bendice mucho. Es un momento, ¿no?, de una vez más pedirles a ustedes prender sus cámaras y participar así, un solo corazón. También es un respeto al culto, una consideración también, ¿no?, al siervo de Dios. Vamos a pasar a las presentaciones. Tenemos también la presentación especial. Adelante.
Muchas gracias. Aunque tal vez no estamos todos presentes para aplaudir, pero ustedes pueden hacer gestos de aplauso, ¿cierto? Cuando así escuchamos la música que abre nuestro corazón y también, ¿no? Es una participación. Bueno, una vez más les invitamos a participar con sus cámaras encendidas a todos los hermanos, los participantes. Informarles que este culto se transmite también por Jerusalén Radio en Caranavi, también por la página de la Misión de Bolivia. También se está transmitiendo en idioma aymara, en quechua, por la página del Facebook de Misión Buenas Nuevas y Bolivia, y también, ¿no?, de la Iglesia Buenas Nuevas La Paz. Bueno, hermanos, también como gesto de aplauso vamos a recibir a nuestro pastor Joaquín de la Iglesia de Santiago de Chile. Adelante, pastor. Buenas noches, ¿cómo están todos los pastores, los hermanos de la Iglesia de Bolivia y también la Iglesia de Ecuador? Cordialmente les saludo al pastor Noeli, ¿cómo está? Al ver a usted estoy muy contento. También gracias, pastor William, mucho gusto. También bienvenido al evangelista Justo Álvarez, que regresó de Lima de Perú. También cómo está evangelista Rubén Acuña, también evangelista Adam Paco y también pastor Andrés de Santa Cruz de Bolivia. Es decir que ya hay muchos que queridos están participando en este culto unido. Doy gracias al Señor porque pastor Andrés Lim a menudo me invita para que yo predique en el culto unido, ¿no? Pero yo no tengo mucha capacidad de predicar, por eso me escondí. Entonces, en esta noche, una vez más, Dios me permitió para que yo presente ante ustedes. También quisiera saludarle, diácono Ricardo, de Liberalta. Si no hay pandemia, entonces yo tanto quiero visitar a Bolivia, ¿no? Porque siempre en mi corazón está teniendo este deseo de visitar, viajar. A mí me gusta viajar en el campo de Bolivia. Por esa razón, ¿no?, que quería ir a como Beni, Riberalta, también Copacabana, etcétera. Espero que Dios nos dé una oportunidad para que podamos encontrar fácilmente en Bolivia. En esta noche quiero presentar la palabra de Dios, quiero leer Efesios capítulo 2, del versículo 14, voy a leer. Efesios capítulo 2, del versículo 14, leo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos
entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta el versículo 22 he leído. El versículo 20 está hablando sobre fundamentos y también edificios. Dos cosas son diferentes. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Significa que nuestro Señor Jesucristo es como piedra principal del ángulo, pero al lado de Jesucristo hay otros fundamentos, se llama profetas y apóstoles. En este siglo nosotros no podemos encontrar profetas ni apóstoles, sino que nosotros tenemos los pastores. Pero especialmente, ¿no?, nosotros podemos encontrar el fundador de nuestra misión. Se llama la misión Buenas Nuevas. A través del fundador, el pastor Oxpa. Hoy en día, por medio de documental del pastor Oxpa, nosotros ya poco a poco conocemos más profundamente de la vida antigua de él. El día hoy ya terminó transmisión de documental de pastor Oxpa, haciendo transmisión del culto y la noche de la iglesia de Gangnam. Cada semana estaba transmitiendo en el idioma coreano 5 veces, cada diferente tema. Yo estaba observando entre los testigos y también del testimonio de Pastor Oxpa y el testimonio de la pastora, se llama Myung-sun Kim, esa es la esposa de Pastor Oxpa. Estaba escuchando el testimonio de los testigos, me daba mucha enseñanza. De primero, Pastor Oxpa estaba hablando sobre su vida, cómo él fue fracasado, mientras tanto que él vivía fuera de la casa. Un día él quería estudiar por aceptar de apoyo del gobierno, y mientras tanto que él estaba estudiando en Seúl, pero él no podía lograr. Por eso no pudo menos que regresar a su pueblo natal. Desde aquel tiempo, él quería viajar a Japón, porque en ese momento vivía su tío como hermano mayor de su padre. Además, su tío le invitó a Japón. Pero en esa época no podía conseguir el pasaporte legalmente. Y tenía que viajar ilegal, entonces era muy difícil, ¿no? Tomando el barco y quería llegar a Japón,
viviendo sin la visa es muy difícil. Por esa razón, ya teniendo el plan para viajar a Japón, para conseguir trabajo, no podía. Y luego, últimamente, él quería ingresar en el servicio militar, pero esa cosa también no podía lograr. Antes de hacer examen de su salud, él podía pensar que iba a ser aprobado fácilmente, porque casi todo el mundo podía ser aprobado. Teniendo 2 manos sanas y piernas sanas, entonces ya no le faltaba, ¿no? Pero tenía problema de su diente de frente de su parte, ¿no? Quebrado y poquito. Por medio de eso fue reprobado, ya rechazado. Desde aquel tiempo, llegando en su corazón grande desesperanza. Según el testimonio de Pastor Swag, decía que odiaba a sí mismo. Y al mirar el espejo, estaba insultando. ¡Maldito! ¡Maldito! Así decía. Entonces, desde el fondo de su corazón se levantó rabia, insulto. Y porque durante muchos tiempos, hasta que tuviera 19 años, confiaba en su plan, en su pensamiento. Pero al llegar a encontrar su fracaso, completamente se derrumbó su corazón, odiando en sí mismo. Desde aquel tiempo, durante casi 10 meses, él empezó a leer muchos libros y prestando a los libros de su pueblo. Todos los libros de su pueblo él podía prestar y leer, pensando profundamente. Además, él estaba yendo a la iglesia en la madrugada también, como llegando 5 de la madrugada, llegando a la iglesia, a menudo, ¿no? Estaba despertando a su pastor. Pastor, ahora está llegando hora piadosa, por favor, levántate. Entonces, y luego él estaba tocando campana muy grande, ¿no? Anteriormente usaba, ¿no? Tum, tum, esta campana, ¡pa! Y luego estaba escuchando la palabra de su pastor, ¿no? Y luego empezó a orar al Señor, orando para arrepentirse, porque la costumbre de religión de Corea del Sur, ¿no? Siempre en la madrugada pedía perdón, orando al Señor, Señor, perdóneme mis pecados. Pero en aquel día estaba orando, Señor, perdóneme mis pecados, yo soy pecador. Como igual que antes, estaba pidiendo perdón, pero de repente se recordaba la palabra de Dios y llegando en su corazón que Jesucristo limpió todos mis pecados. Es muy raro, ¿no? Entonces, sin tener una persona que explica del Evangelio, ¿no? Directamente después de orar, llegando sentido, como lo que está apareciendo Romanos capítulo 3, el versículo 24, siendo justificados por la gracia de Dios mediante la redención que está en Cristo Jesús. Entonces, esta palabra estaba llegando en su corazón. Oh, Jesucristo hace 2000 años atrás limpió todos mis pecados para que yo sea justo.
no solamente se sentía, sino que él empezó a contar, él empezó a testificar ante sus amigos. Por eso un día, al terminar de ensayo de coro de la iglesia, él presentó ante los compañeros de la iglesia pequeña, uno de 20 miembros del coro, ¿no? Al terminar el ensayo, él presentó ante ellos y decía que, oh, hermanos, vean que Dios me perdonó todos mis pecados. Parece que yo no tengo pecado, porque yo soy justo. Al escuchar este testimonio, alguna persona podía decir que, yo también tengo pecado, aunque estoy orando al Señor, pero todavía no tengo seguridad. Pero en aquel entonces, Pastor Ursula no podía predicar detalladamente sobre el Evangelio, solamente así presentó. Pero pasando tiempo, cuando él caminaba sobre el camino, se encontró una persona, ¿no? Y le dijo, maestra, usted también tiene que recibir la salvación. Él le contó. Entonces, después de recibir la salvación, ya quería explicarle el Evangelio. Por eso le contó, pero esa señorita se enojó contra el pastor. No me diga eso. Usted es mucho mejor que mi pastor. Entonces, usted tiene que contar al pastor nada más. No me cuente, no me diga. Desde aquel tiempo ya estaba llegando la noticia a su pastor. Y luego, y no más podía congregar esa iglesia. Justamente, el mismo tiempo, ¿no? Donde estaba congregando la iglesia de Sonsan, su iglesia había un anciano. Él escuchó de que iba a hacer campaña evangelística a través de un misionero de Estados Unidos, se llama misionero Digyo. Por eso él llevó a los jóvenes, uno de 10 personas. Después de escuchar pasar campaña evangelística, los jóvenes ya recibieron la salvación, recibiendo la ceremonia de bautismo, se hundieron dentro de agua. Pero ¿sabe qué? La iglesia presbiteriana de Corea del Sur no mete adentro, sino que, como igual que la iglesia católica, ¿no? Así se moja la mano de pastor y solamente y pone sobre la cabeza de uno que recibe bautismo, le doy bautismo por nombre de Dios e Hijo, el Espíritu Santo, amén. Así se termina. Entonces, la iglesia presbiteriana así estaba dando bautismo, pero ellos recibieron bautismo, se hundieron adentro. Por causa de eso estaba peleando en su iglesia. Y luego uno de 10 personas que escucharon el Evangelio, una persona podía hablar inglés. Por eso este señor se fue a la oficina de misionero Tigyo, conversó y luego le ofreció. Misionero Tigyo, yo sé interpretar inglés. Entonces usted, por favor, utilíceme. Con esta forma, misionero Tigyo ya hizo la información, hacer convocatoria a los seminaristas. Creo que uno de como 12 personas se ingresaron. Pasando 3 años por ahí, ya
y mucha gente fueron enviados a diferentes iglesias. Pero Pastor Oksuba, siendo joven, ya nadie podía invitarle. Por eso, con algunos compañeros juntos, llegaron a la ciudad de Acuptón. La ciudad de Acuptón hasta ahora está siendo como campo. Además, en esa época, más campo era. Y para sustentar su vida era muy difícil porque por falta de alimentación. Pero al llegar, justamente llegó diluvio, pues se ahogó del río, nadie podía ingresar y salir, se quedó allá nomás. Además, no llevó alimentación para iniciar como pastorear, ¿no? Es muy raro, ¿no? También me da curiosidad. Hoy en día nosotros cuando queremos establecer la iglesia, teniendo la iglesia la apoya, ¿no? Un poco enviando dinero, apoyando sobre alimentación, por lo menos para que vivan como durante un mes o 3 meses, así. Pero sin tener nada de apoyo, ya no tenía plata, ni podía llevar alimentación, solamente ingresaron. Según testigo de ese documental, dice que llegaron 4 alumnos, así decía. Pero pasando tiempo, creo que 2 personas se fueron, ¿no? Y luego se quedó 2, Pastor Oxubagui con su amigo. Pero al lado de esa casa donde llegaron, pastor, una señorita, en esa época creo que era señorita, ¿no? Observando chimenea, porque usaba solamente leñas. Cada momento tenía que hacer leña para hacer fuego y hacer comida. Por eso cuando hace comida, arroz, en aquel entonces sale humo de chimenea. Pero al llegar los jóvenes, no salía humos. Un día, 2 días, hasta tercer día. Nadie tenía interés de observar la vida de ellos, pero esa señora, la que está testificando en el documental, decía que yo estaba observando esa casa sobre chimenea, no salía humo. Por eso le contó a su padre, siendo como señorita, ¿no? En esa época, como uno de 40 años o 50, más de 50 años. Creo que más de 50, no, casi 60 años. En aquel entonces, ella le contó a su padre escuchando que los jóvenes no están comiendo. Pasando 3 días, no está comiendo. Se asustó el mayor. Por eso le mandó a ella que lleve papas. Entonces, llevando cantidad de papas cocidos y también humano, como un plato hondo de agua, así, llevando a la casa donde estaban quedándose. Hasta que llegue esa persona, entre ellos estaban leyendo la Biblia, solamente leyendo la Biblia. Prácticamente, ¿no? Podemos imaginar que ellos estaban orando al Señor, porque imagínense, ¿no? Ingresando a una ciudad, apenas estaba solucionando alojamiento, la casa vacía, y luego apenas ya estaba viviendo, pero no tenía alimentación. Si nosotros, ¿cómo seríamos? No sé muy bien cómo yo creo que yo tengo que buscar al campo. ¿Dónde está papa?
Entonces ya, y tengo que comer nomás. No quiero morir por hambre. No sé muy bien. Pastor Noeli ya va a aguantar ayunando directamente. Pero Pastor Usuba era diferente, totalmente diferente que yo. Él estaba esperando a Dios. Significa que no quería ser como rico, ni quería ser millonario, sino que estaba valorando el Evangelio, teniendo gusto de predicar el Evangelio, aunque tenía dificultad, hambre, frío, calor. No importa, su corazón estaba poniendo firme, firme, es muy importante, firme, ¿eh? Caminando, esperando a Dios. Por eso yo estoy considerando la fe de Pastor Usuba es fundamento, como igual que fundamento de los apóstoles y profetas. Sin tener fundamento, ¿cómo nosotros podemos edificar? Sin tener fundamento, ¿cómo nosotros podemos tener la vida de creencia? Si hubiera escapado en ese momento para trabajar, ganar dinero, entonces no existe. Nosotros ya no podíamos recibir la salvación. Yo no podía recibir la salvación. Pero durante 9 meses, aunque no había nadie que apoya en su vida, pero podía aguantar. Por eso a menudo él subió a montaña. Al subir a la montaña hay poco de frutos, de árbol silvestre, y luego podía comer hoja del árbol de pino, y etcétera. Porque en esa época, 1963, por ahí, sí, ya nuestro país, Corea del Sur, se quedó como último lugar de economía del mundo. Último. Más peor que en Bolivia. Más peor que África. ¿Es cierto? Solamente se quedó un país abajo. Abajo. Un país de último. India. Entonces, de atrás contando, número 2, se quedó. Entre como 200 países, se quedó último lugar, como 199 por ahí. Imagínense cómo vivía. Mi infantil también, ¿no? A menudo yo estaba subiendo a la montaña para conseguir algo, merienda, comiendo flores de acacia. Hasta ahora estoy recordando. Flores de acacia es muy rico. Dentro de flores de acacia hay miel. Oh, sale miel. Y por medio de puño y metía a la boca. También alguna alguna planta tiene raíz que se pone grueso, como esta raíz es muy rico, grande también. Entonces, cavando, se llama chipri, ¿no? Y comiendo flor. Por eso, en mi vida, ¿no? Tomate no consideraba como verdura, sino que tomate es como igual que manzana, como tipo fruta. Eso es. Porque en la casa de mi padre ahí había patio, estaba sembrando tomate. Después de regresar de escuela,
cada día estaba comiendo. Nunca nosotros hemos usado como verdura ensalada. Ensalada, ¿cómo nosotros podemos imaginar ensalada? Ensalada. En nuestra vida no existe ensalada. Solamente kimchi. Arroz con kimchi. Además, arroz, no había arroz. Porcentaje de hacer arroz, grano de arroz, como 20%. 80% de cebada. Cebada se nota que como negro, ¿no? Por eso, al poner en el plato, se ve solamente negro. Negro. Aunque en este siglo, ¿no? Cebada es más saludable que arroz. Es correcto. Pero en esa época, mi anhelo es que quiero comer arroz. Además, cuando hace comida, arroz, mi madre, solamente un plato se hace arroz. ¿Para quién? Para mi padre. Y otro todo se va. Hay diferencia, ¿no? Por eso, mayor, ¿no? Padre ya podía comer comida más suave, arroz. Pero en esa época yo no sabía muy bien por qué mi padre no comió todo, sino que dejó como 3 cucharas así de abajo, dentro de plata se quedó como que 3 cucharas. Porque de primero comió, mi padre ya va a salir. Cuando él salió, al mirar el plato de mi padre que se quedó arroz, ¡uy! ¡Qué rico! Así yo comía. ¿Sabe que nosotros cuando éramos como alumnos en secundario, ¿no? En secundaria. Entonces, cuando nosotros fuimos a colegio, cada día nosotros teníamos que llevar comida. En aquel entonces, llevando comida, una parte, ¿no? Arroz. Arriba, la mayoría de tiempo, siempre, ¿qué es lo que lleva? Kimchi. Entonces, llevando kimchi, al abrir la tapa de plato de kimchi, sale gran olor. Y directamente llega mosca. Pero cuando ya estaba cayendo la bendición del cielo, ya mi madre hizo huevo frito. Entonces, huevo frito pone encima de arroz. Eso es el día que ya acompaña huevo frito. Ese es como si fuera que encontré lotería. Ese es. Significa que nosotros éramos pobres. Entonces hay diferencia entre años, como 24 años que 22 años mayor que yo, Pastor Oxuba. Por eso, él cuando ingresó en la ciudad de Acuctón, era más pobres. Económicamente nadie podía apoyar. Pero no dejó ese camino, sino que esperando al Señor. Además, cuando se casó con su esposa, viviendo en la ciudad Kimchan, al principio se encontró segundo piso de edificio, ¿no? Pero solamente alquiló de edificio segundo, por eso no tenía cocina. Entonces, ¿dónde prepara comida? Su esposa tenía que bajar por el piso, donde hay techo solamente, y preparando de carbón. Sobre carbón, ya tenía que hacer arroz y también haciendo sopa y preparando comida. Otra vez
tenía que subir hacia el segundo piso. Por eso Pastor Osman le dijo, ¿no? Discúlpame, ahora ya nosotros no tenemos buen edificio que acompaña con la cocina, pero más tarde yo voy a conseguir un poco más grande que acompaña de cocina. Pero Pastora Kim, ¿cómo le contó? Sale en el documental. Pastor Osva así contaba, ¿no? Mi amor, ¿por qué está hablando esto? ¿Nosotros estamos acá para vivir bien? No, para servir a Dios, predicando el Evangelio. Para mí, no me da nada de importancia. Solamente por comer. Si Dios nos da comida, es suficiente. No me diga eso. Entonces, empezando a vivir juntamente, ¿no? Con el corazón de su esposa, con el corazón de Pastor Oxubá, ya se unieron para sacrificar su vida hacia el Evangelio. Pero un día, ya tenía una oportunidad. No sale en el documental, ¿no? Sino que en el testimonio de Pastor Oxubá decía que el dueño de la casa un día le ofreció un trabajo al Pastor Oxubá. Porque a menudo estaba ayunando, ¿no? No tenía plata, ni podía comer bien. Por eso, cuando escucho un trabajo, ¿qué es? En Corea del Sur no pinta pintura dentro de habitación, sino que pega papel fino o papel bueno. Entonces, para hacer decoración de habitación y sala de la casa, no pinta, ¿no? Sino que se usa papel. Hoy en día papel muy caro, ¿no? Muy lindo. Por esa razón, el trabajador que se pega este papel hacia pared y gana. Imagínense. Wow. Por eso, Pastor Oxubagi con un hermano que vivía junto en la casa, ya un día fueron ellos, ¿ya? Todo el día estaba pegado, ya, hacia pared y papel, y luego al terminar el trabajo, papel mural, está bien, papel mural, dice. Entonces, al terminar ese trabajo de papel mural, ya le pagó el salario. ¡Wow! Ganando dinero, ya comprando arroz, comprando de pescado, regresando a la casa, estaba muy contento. Porque la esposa de ese muchacho que estaba acompañado con el pastor, su esposa ya estaba embarazada, ¿no? Estaba comiendo bien. Por su pastor Usuba estaba pensando, qué bueno, cuando no ocupa para predicar el evangelio, entonces a menudo ya vamos a trabajar. Y pasando tiempo, otra vez el dueño de la casa le ofreció, ya hay trabajo. ¿Dónde? Ya. Está bien, gracias. Para irse ese rumbo para trabajar, ¿no? Justamente llegó llamada por teléfono que un lugar estaba pidiendo para que predicara el evangelio. Entonces, escuchando esta palabra, ¿no? Luchaba pensamiento, ¿no? Ya, predicación, solamente hoy sí o sí tengo que predicar o mañana se puede predicar. Mañana se puede predicar. Trabajo, hoy sí yo dejo, entonces mañana puedo trabajar o no. Mañana no puedo trabajar. Pero en el corazón del pastor, ¿quién estaba hablando? Dios estaba hablando. No, de primero predique el evangelio. Por esa razón él tenía que decidir.
abandonado este trabajo o no. Desde aquel tiempo ya abandona. Aunque me pide, ya no quiero ir más. Por eso tuvo la decisión para irse a un lugar para predicar el evangelio. Así dice. Significa que en su vida, ¿no? A menudo estaba llegando alguna tentación, alguna cosa, pero no sacudía su corazón. Solamente caminó. Un día, pastora, la esposa de Pastor Oksuba, estaba embarazada, ya estaba a punto de dar luz al pastor Yongukpa como segundo hijo, ¿no? Entonces, en aquella noche, antes de dar luz, el siguiente día, en aquella noche, ya visitó una persona para escuchar el evangelio en la casa de pastor. Pastor Oksuba con todo corazón estaba predicando, ¿no? Creo que llevando 1 hora, más de 1 hora, casi 2 horas. Apenas escuchando el evangelio, ya recibió la salvación. Por eso Pastor Oksuba estaba muy contento, aunque no tenía nada de alimentación, pero estaba muy contento, ¿no? Despidió a él, ingresando en la habitación. La pastora estaba enojada. Pues al principio Pastor Oksuba estaba sintiendo mal. Qué raro. Ya una persona recibe la salvación, estaba muy contento, ¿por qué se enoja? ¿Eso es el diablo? No, así estaba pensando. Pero tenía razón, porque empezó a tener dolor para dar luz. Por eso tenía gran dolor, pero no podía gritar. Ah, ah, ah. Tenía que gritar, pero ella está compartiendo el evangelio. Por eso, pastora estaba orando. Tiene que ya terminar, ya, tiene que, allá, hasta allá no va a hacer. Pero pastor Oksuba estaba explicando más profundo el evangelio. No, ya, no más. Pero último tiempo, hasta último tiempo estaba predicando. Por eso se enojó. Mire, estoy sintiendo para dar luz. Entonces, ¿hasta cuándo estaba hablando, repitiendo? Entonces, al llegar 10 de la noche, imagínense, ¿no? Ya, mañana o en esta noche ya tiene que llevar a hospital su esposa. ¿Por qué? Va a dar luz, pero no tenía plata. Ni tenía alimentación. Entonces, al dar luz ya tiene que comer, ¿es cierto o no? Pero no tenía. Por eso durmió. Pero justamente al siguiente día, 7 de la mañana, llegó una hermana. Conversando a la pastora, de repente ella se asustó. Que de repente ya está a punto de dar luz. Justamente ella se conectó a la iglesia hace una semana atrás. También tenía licencia de recibir bebé. Por eso apenas ella preparando todo y recibió el bebé. Se dice Pastor Yongukpa de Nueva York. Pero observando la situación o ambiente de cocina, no había arroz, nada, vacío. Por sacando su dinero de su bolsillo, ya ella fue al mercado y comprando arroz, poco de carne, haciendo comida. A las 10 de la mañana comieron, así dice, comieron. Pastor Oksuba, su esposa. Por eso Pastor Oksuba no podía olvidarse en esa fecha. Porque durante como 3 días por ahí ya ayunando, no comía nada, pero al nacer su bebé empezó a comer. Imagínense,
Aunque nosotros hoy en día, en el año 2021, estamos congregando en la iglesia, a menudo nosotros estamos teniendo queja, murmuración, pero si no hubiera tenido el siervo de Dios que vivía por la fe, ¿cómo nosotros podíamos llegar? ¿Cómo nosotros podíamos escuchar el Evangelio? ¿Cómo nosotros podíamos sentir como justos? ¿Cómo nosotros podíamos ser benditos como lo que estamos siguiendo, sintiendo? Por eso cuando estaba escuchando atentamente de documental de Pastor Suba, me llegaba mucha enseñanza y sentido, la verdad. Por tener fundamento de la iglesia, nosotros estamos recibiendo la bendición de Dios. En el libro de Efesios está hablando sobre la iglesia, el secreto de la existencia de la iglesia. Una palabra más vamos a buscar. Efesios capítulo 4, el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es muy importante. Dios por sí mismo estaba estableciendo a los ministros de la iglesia, para que a través de los ministros, siervos de Dios, que se han perfeccionado la obra de los justos. Es decir, que tiene relación entre los ministros, entre los siervos y los hermanos. Tienen relación. Significa que nosotros no podemos servir a Dios, nosotros no podemos servir el Evangelio por nuestra manera, por nuestra fuerza, sino que por tener los siervos, ministros, a través de ellos, nosotros podemos perfeccionar nuestra obra, sirviendo el Evangelio, predicando el Evangelio, podemos marchar por la fe. ¿Por qué? La mayoría de gente, después de recibir la salvación, igual manera quiere vivir para sí mismo, no para el Evangelio. No le gusta. Por eso, alguien como tipo ministro, siervo de Dios, ya tiene que dirigir, empujar, exhortar, para que nuestra vida sea corregida. Por eso, para tener la fe, sí o sí tiene que llegar en su corazón una confianza. Llegando la confianza del siervo de Dios, directamente llega la palabra de Dios, claramente. Tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Hace como 3 semanas atrás, nosotros hicimos campamento de coreano. Yo estaba observando mucha parte de la ciudad de nuestra misión de Corea del Sur. Estaba realizando campamento de coreano, enseñando coreano, toda parte de coreano. Pero yo no fijaba atentamente. Pero un día estaba haciendo campamento de coreano a través de organización de Seúl. Al terminar, se nota que se inscribieron como más o menos 50,000 jóvenes
Imagínense 50,000 jóvenes desde Sudamérica hasta Centroamérica, entre como casi 20 países que se inscribieron, uno de 50,000 jóvenes. Pastor Suba predicó el Evangelio 2 días, 2 horas, cada hora al día. Y luego nos entregó la lista de los participantes, calificando, filtrando que se participaron chilenos, uno de 800 jóvenes, adolescentes. Al recibir la lista estaba muy asustado, ¿no? Porque fuera de nuestra obra, fuera de nuestra presentación, 100% por la gracia de Dios, por la gracia de la iglesia que estaba convocando en Facebook, Instagram, etcétera, se inscribieron. Por eso, desde aquel tiempo yo empecé a pensar, eso es gran trabajo. Ese es gran trabajo para conocer los jóvenes. Por eso yo tenía que abrir clase de coreano, enseñando a ellos. En aquel entonces ya estaban aprendiendo y luego pasando una semana, 2 semanas, yo estaba pensando, yo tengo que enseñar coreano por medio de la Biblia. También se inscribieron como 140 personas. Enseñando coreano por medio del libro de San Marcos. Imagínense, nada que ver con nosotros. La verdad, solamente ellos quieren aprender coreano. Pero, sí o sí tiene que leer que el libro de San Marcos presenta. ¿Ya? Tiene que leer el versículo 1. En el principio, en el Evangelio de Jesucristo, está iniciando así. Jesucristo recibió bautismo por medio de Juan el Bautista. Arrepentidos, etc. Todo ya sale. Evangelio. Entonces, en mi corazón estaba llegando entendimiento. No por mi querer, sino de la guía de la iglesia. Yo puedo ganar muchos hombres. Aparentemente es una enseñanza de academia de idioma coreano, pero a través de esta manera ya nosotros podemos ganar muchos jóvenes. Significa que Dios está teniendo gran plan, está presentando ante nosotros a través del siervo de Dios. Pastor Oswald dijo, vamos a invitar 1,000 jóvenes de Centroamérica, Sudamérica a Corea del Sur. Entonces, depende de mi corazón. Yo puedo decir que sí, Señor, amén. Nosotros también podemos enviar muchos chilenos a Corea del Sur. Sí, sigo con ese corazón, entonces podemos enviar. Pero en mi corazón si llega negativo, no, creo que no. Otros países sí, pero Chile no. Entonces Dios dice que amén, que sea no, entonces no ayuda. La vida de creencia depende de nuestro corazón. Pues uno dice que sí, Señor, gracias, nosotros aceptamos su plan, aunque habla el siervo de Dios, pero aceptando por la voluntad de Dios, entonces podemos lograr. Podemos lograr. Pero Satanás, ¿cómo trabaja? Siempre trabaja en el corazón de nosotros. Que pensemos negativo. No, no, no. Siempre no. Pero no quiero decir no. Yo quiero decir amén. Además, hoy en día, por medio de
Good News Theology School de Estados Unidos. Estamos convocando a los hermanos, a los pastores. Se inscribieron, uno de como 20 personas. No mucho, pero siempre nosotros tenemos que responder. Amén. Sí, cuando habla Pastor Oxupa en la iglesia, ya nosotros consideramos como la voluntad de Dios. En aquel entonces Dios va a trabajar. Entre los hermanos de Bolivia y de Ecuador. Tal vez ustedes pueden pensar que mi país no tan desarrollado, mi familia está siendo como pobres, no es suficiente de apoyo, ni de alimentación, ni de economía. Sí, puede pensar. Pero comparando de nuestra vida, ¿no? La vida de Pastor Oxupa y también nuestra vida antigua, que surgía humildad, pobreza, nada que ver. Por medio de la humildad, por tener pobreza, más profundamente puede sentir con la palabra de Dios, pueda practicar humildes. Entonces, ante presencia de Dios, cuando sea humilde, eso es una ganancia. Cuando uno que tenga orgullo, siendo altanero, entonces Dios no utiliza, Dios rechaza. Pero cuando nosotros tenemos pobreza, tiene que decir, amén. Aunque me falta mucho, pero Dios me proveerá todo. Porque Dios es mi pastor, Dios me ayudará. Y luego nosotros tenemos que caminar junto con la iglesia. En aquel entonces, nosotros podemos ver gloria de Dios. Amén. Dios quiere trabajar en este año. Quiere multiplicar mucha gente a través de nosotros. Como igual que la vida de Jacob. Dios multiplicó descendiente de Jacob. Y también quiere multiplicar en nuestra descendencia espiritual a través de nosotros. No se olvide la promesa, sino que marche. Oren al Señor. Todos los hermanos de Bolivia y de Ecuador y Chile, para que nosotros veamos la gloria de Dios. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este culto unido, juntando con la iglesia de Chile, Bolivia, Ecuador. Gracias, Señor, por darnos este tiempo para conmemorar el tiempo de la vida de Pastor Oxupa, cómo anduvo, cómo andaba por la fe, Señor. Aunque tenía mucha dificultad, a veces no tenía alimentación, pero siempre el mismo paso estaba sirviendo al Señor, caminando en el camino del Evangelio. Ahora también nosotros queremos caminar juntamente con la iglesia. Espero que nos bendiga, Señor, para que nosotros caminemos con el Evangelio, para que nosotros sirvamos a Dios. También, Señor, haga grande cosa para que multipliquen espiritualmente en nuestra generación. Hoy en día está enfocando a los jóvenes a través de organización de IYF. Y también está tratando a los pastores a través de CLF. Por medio de la misión, también está desarrollando, predicando el Evangelio. Espero que bendiga a la iglesia de Bolivia, también a los ministros de Bolivia, Ecuador y Chile. Juntamente nosotros podemos
servir al Señor, juntamente nosotros podemos unir con mismo corazón, Señor. Bendiga a su siervo, Pastor Soba, su familia. A través de la fe de siervo de Dios, nosotros recibimos mucha bendición. Por eso también nosotros podemos caminar juntamente con Él, aprovechando la fe que nos enseñó. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Bien. Muchas gracias, pastor. Hacemos también un gesto de aplausos, ¿no? Para el pastor, nos ha compartido con todo su corazón. También nos mencionaba el testimonio del pastor Oxopar, cómo a través, ¿no?, de la vida del siervo de Dios, el testimonio, lo han hecho un documental. Nosotros también hemos estado siguiendo ese documental, ¿no?, que se está transmitiendo todos los domingos por las mañanas, claro, en el culto de la iglesia Cangnan, donde está el pastor Oxopar. Oremos para que el Señor también nos permita. Ese documental se está haciendo en Perú, el doblaje al español. Entonces, que Dios nos permita lo más pronto tener ese material, y luego también podemos utilizar para ver, conocer el origen de nuestra misión, la vivencia del siervo de Dios y aquellas personas que han sido testigos de la vida del siervo de Dios, ¿cierto? Así también como el pastor nos decía, ¿no?, el fundamento, ¿no?, de la vida del siervo de Dios. Eso también es el fundamento para nosotros, para la iglesia. Bien, hermanos, invitarles a todos ustedes a inscribirse en la Escuela Teológica Buenas Nuevas o Good News Theology, ¿sí? Cada país tiene la meta. En el caso de Bolivia también tenemos una meta, pasar 200 estudiantes. Cada ciudad tiene su meta, por eso cada día el ministro, el evangelista, el pastor de la iglesia está orando para que nosotros alcancemos esa meta. La meta del pastor Oxopar, del siervo de Dios, quiere que a nivel mundial 10,000 alumnos, ¿no?, estén inscritos, escuchen en esta escuela teológica. Entonces, animarles a todos ustedes. El pastor siempre nos dice, ¿no?, el futuro es de quien prepara. Entonces, preparar el futuro también es escribirse, estudiar, escuchar juntos la clase, ¿no?, ya con una base, con un fundamento, con un estudio especializado, ¿no?, sobre la palabra del Señor. Bueno, hermanos, también informarles que del 22 al 25 de febrero tendremos el Global Camp de iWay con el pastor Oxopar. También aquí a nivel Bolivia se está haciendo una convocatoria nacional para los nuevos estudiantes de la escuela misionera o del seminario. Estamos invitando, ¿no?, cada iglesia, nuevos aspirantes al seminario. También se está convocando voluntarios nacionales por un tiempo de 3 a 6 meses. Incluso también hay para un año, ¿no? Y los requisitos mínimos son 15 años hasta los 30 años. En el caso de los voluntarios nacionales, pueden aprender y desarrollar las actividades que hay dentro de la iglesia, como aprender el staff, ¿no?, de video, transmisiones, también escuela de niños, voluntariado internacional, esto. Tenemos estudio bíblico con el pastor Oxopar de lunes a viernes en 2 horarios, 7 de la mañana y 9 de la noche. También les invitamos a todos a visitar nuestra página web, que es www.misionbuenanuevas.org.bo, ¿sí? Y ustedes también pueden aprovechar que en la página de la Misión de Bolivia se está transmitiendo también la onda virtual Jerusalén Radio Online, ¿no?, a nivel Bolivia. También nuestra Misión Bolivia está transmitiendo por el satélite Puma Katari la radio, ¿no?, Jerusalén Radio.
Desde este mes de enero Dios nos permitió iniciar y con toda la misión de Bolivia estamos anunciando el Evangelio así por el satélite. También pedirles, ¿no?, las oraciones. Vamos a visitar la ciudad de Tarija, una ciudad que de repente Dios también nos permite para anunciar el Evangelio. Una persona está muy interesada, quiere conocer la misión, queremos conversar y compartir con ellos. Y también, ¿no, hermanos, orar por el viaje del pastor Juan Kim. Él quiere visitar Bolivia, entonces queremos recibirle con brazos abiertos, ¿no? En Riberalta, los hermanos de Riberalta también quieren recibir al pastor Juan Kim. Pastor Juan Kim, con mucho gusto le esperamos también, nos visite en Santa Cruz. Sí, muchas gracias a todos. También, como el pastor le había presentado, el evangelista Justo Álvarez, la misión le envió. Ahora está aquí en Santa Cruz con nosotros. Luego él va a entrar a la iglesia de Riberalta. Entonces oremos. Ahorita todavía un poco estamos esperando, por lo menos unos días, que baje la temporada de las lluvias y luego ya se apertura el camino y vamos a ir a Riberalta. Entonces creo que el evangelista Justo también va a recibir al pastor Juan Kim. Sí, pastor. Bueno, hermano, muchas gracias por participar. Un abrazo a todos, un abrazo virtual y creo que después ya va a ser un abrazo así de esos estremecedores, ¿cierto? A todos ustedes, muchas gracias, hermanos.